Bienvenidos hijos del rol una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos una nueva entrega de esta iniciativa de RPG Day en la que, como sabéis, todos los días del mes de agosto respondemos a una pregunta relacionada con el rol. Y en la que nos toca hoy, la número 18, ¿qué innovación ¿de qué innovación podrían beneficiarse los grupos de rol más? Te pone, pues, por ejemplo, innovación social, de mecánicas de juego, de tecnología. Bueno, pues vamos a ir a hacer algunas que se me han ocurrido que probablemente no son tan innovadoras como yo me creo, pero bueno, merece la pena mencionarlas, creo yo. Primero, innovaciones técnicas, utilizando las nuevas tecnologías y todas esas mierdas. Eh, pues bueno, yo sobre todo las uso a la hora digamos, de dirigir las partidas. Las uso mucho para organizar mucho la preparación de las partidas, digamos la información de las partidas, lo que yo preparo para preparar las sesiones y también, digamos, la información que yo llevo de lo que pasa en las sesiones, información relevante, trasfondo, relaciones entre personajes, NPCs, ese tipo de cosas. Yo lo suelo organizar, pues lo que suelo hacer yo es que, digamos, las cosas de largo plazo, las cosas que yo quiero almacenar, para ello uso un programa que se llama no, Sublime Text. Sublime Text es básicamente un editor de texto, pero tiene la habilidad de, digamos, de crear proyectos, y los proyectos pues yo los voy organizando en carpetas. Dentro de los proyectos pues yo voy creando carpetitas, a lo mejor carpeta para los NPCs, para los jugadores, para las localizaciones, para las amenazas del juego de Apocalypse World, etcétera, etcétera. Y dentro de ellas pues voy creando archivos de texto con un determinado formato. No son texto normal, sino que es un texto con un determinado formato, que es Markdown. Si no lo conocéis, buscarlo. Mark como Mark Lenders y Down como abajo en inglés, todo juntico. Es simplemente un formato de escritura que, que, que distintos programas, como puede ser un navegador bueno, o distintos editores, pues lo interpretan y entonces de ese texto muy simple, pues te lo muestra con un formato así más o menos chulo. Entonces yo creo archivos de esos, pues uno para un NPC, le pongo ahí el nombre, las características, un poco de trasfondo, ese tipo de cosas. Entonces voy creando archivitos con carpetas y carpetitas dentro de carpetas, así un poco una organización jerárquica de las cosas. Entonces lo voy guardando y entonces a lo largo de la partida, como yo suelo jugar con el ordenador al lado, pues lo voy mirando y lo voy consultando. Y sobre todo después de las partidas, pues esto me ayuda a que yo después de, digamos, 15 sesiones, pues me acuerde de lo que tenga información de lo que pasó en la primera. Entonces, también suelo llevar un recuento de lo que pasó de lo que pasa en las sesiones. ¿Sustituye eso al cuadernito de papel de toda la vida? No. Yo personalmente lo que hago es que durante las partidas pues tengo mi cuadernito, voy apuntando las cosas, tengo delante las cosas más importantes, los nombres de los PNJ, de los NPC más importantes, alguna cosa, notas en plan a quién tengo que apuñalar por la espalda, a quién hay que matarle al hijo, ese tipo de cosas que apuntan los masters, creo yo. Y luego, pues cuando termino, lo más importante, lo que quiero conservar, lo paso al ordenador y lo organizo mejor y lo hago un poco más estructurado y ahí se queda para la próxima vez. Si no os convence mucho lo de editor de texto, también podéis usar vuestras propias wikis, crear vuestras propias wikis, como la Wikipedia, pero vuestra propia. Entonces hacer lo mismo, pero en formato wiki, con editor de texto chulo, por ahí, de texto enriquecido, y creáis ahí enlaces y subcarpetas y categorías y tags y todas esas cosas guays. Entonces eso ya es cuestión de que busquéis el software para wikis que más os guste. Hay varios. Yo he usado uno que se llama Gollum, que es un software que es digamos un software bastante simple. El problema que tiene es que es un poco complicado de instalar para gente que no es muy ducha en esto de manejar los ordenadores. Eh, pero bueno, está bastante bien. Usa también el formato Markdown. Los hay un poco, digamos, que son un poco con más funcionalidad, como puede ser DokuWiki, y algún otro que no me acuerdo ahora mismo.
pero en fin, que podéis buscar simplemente wiki, software, wiki, open source, y os salen ahí una lista y elegís y buscáis ahí guías de instalación y cogéis el más fácil y lo usáis, y con eso pues ya podéis organizar vuestras cosas mucho más fácilmente. Y ya que estamos hablando de eso, otras cosas que yo uso para organizar es un software de creación de diagramas, que también me suelen venir muy bien, sobre todo en los juegos así modernillos como Apocalypse World y Hand the Wicked, que tienen ahí relaciones de favores, de cadenas, cualquier cosa que lo llamen, pues ahí entre los PNJs y los NPCs y los PNGs y todas esas cosas, pues yo uso un software que se llama Dia, como el día es el que vas a comprar la comida, eh, pues, que es open source, es libre, se puede descargar gratuitamente, es muy simple, no tiene mucha complicación, tampoco es que sea la repera, pero sirve de sobra. Entonces yo ahí me quedo mis diagramas simplitos, ahí con circulitos y líneas y flechitas y cosas de esas, y lo guardo como una imagen. Y luego, pues si estoy usando alguna wiki, pues lo bueno que tiene además de eso es que puedes usar eso, puedes subir esas imágenes a la wiki, además de cualquier imagen. Entonces en tu wiki puedes tener ahí una página ahí con las relaciones entre personajes, o luego en la página de los PNJ pues tienes una imagen que has encontrado en internet así para representarlos, cosas de esas guays. ¿Qué más? También la mensajería instantánea, aplicaciones como Telegram sobre todo, uso yo. A lo largo de las partidas, o bueno, si estoy jugando por Hangouts, pues el chat de Hangouts, eh, pues se usa pues para distintas cosas. Por ejemplo, muchas veces en lugar de pasarme la típica notita del máster, de que un jugador me pase la notita del máster, o yo un jugador, pues me lo suele enviar por Telegram o por alguna otra aplicación como WhatsApp. eh, entonces es simplemente para no estar escribiendo en un papelito y arrancarlo y dárselo, que se nota mucho. ¿Qué más? También usando Telegram, pues lo que puedo hacer es que un jugador que está por separado y que yo tengo interés de que los otros personajes bueno, los otros jugadores no sepan lo que está haciendo ese personaje, ese jugador, pues lo mismo le voy dirigiendo, le voy dando instrucciones de lo que debe hacer y me va contando lo que debe hacer por Telegram, por privado. Entonces, pues para así escenas muy muy simples sirve, quieras que no. O incluso en algunas partidas esto no lo hago mucho porque me mosquea un poco que no sabe lo que está pasando, pero hay veces que los jugadores están en una escena separada y no quieren que el resto se entere de lo que está pasando, pues hacemos un grupo en el que estoy yo y ellos dos, y ellos dos empiezan a hablar y yo simplemente le voy echando un vistazo para asegurarme de que no planean matar al resto de jugadores, excepto si eso es parte del juego. Pero bueno, a se las organizan entre ellos. También una cosa que podéis usarlo también es si queréis enseñar una imagen de algo, un NPC, una localización, un edificio, lo que sea, a vuestros jugadores, en vez de estar que si sacando la pantalla del portátil o con la televisión o lo que sea, que si lo tenéis ahí montado, pues de puta madre, pero normalmente no. Pues lo que podéis hacer es simplemente coger la imagen en el móvil, se la enviáis por Telegram y que la vean. Ya está. Bueno, eso en cuanto a innovaciones técnicas. Y luego ya un poco más de innovaciones sociales o de cómo organizar las partidas. Cosas así muy importantes, pero yo creo que a estas alturas ya deberían ser básicas. Yo espero que lo sean y que esto os suene a todos de un montón y que lo hagáis todos, pero bueno, si no, pues aquí va. Lo primero es creo que deberíamos ser todos muy conscientes del entorno social y del contexto social en el que ocurren los juegos de rol. Todos los juegos de rol ocurren dentro de digamos, es un intercambio, es un tipo de intercambio social, es un tipo eh, a ver si me sale la palabra, de interacción social. Es un tipo restringido de interacción social que funciona bajo unas determinadas reglas definidas por los juegos de rol. Pero esa interacción social, ese subconjunto de la interacción social, ocurre dentro de una interacción social más general, la interacción social habitual entre las personas. Digamos, tú cuando juegas a un juego de rol, digamos, esa interacción social del juego de rol está regido por las reglas del juego de rol. Pero todo lo que pasa, además de eso,
no está regido por las reglas del juego de rol, está regido por el contrato social. Ejemplo, puede ser desde a qué hora quedamos para jugar la partida y que todos lleguen a tiempo, o digamos, qué pasa si alguien de los jugadores está de mal humor y no le apetece jugar mucho y está un poco no implicado en la partida. Eso es algo que un juego de rol no puede controlar, no puede intervenir en ello, no forma parte del subconjunto de la interacción social de la que se ocupa el juego de rol. Eso es algo que debemos solucionar siempre fuera del juego de rol. Eh, si un jugador está, digamos, abusando de sus personajes o evitando que el resto de jugadores eh, se divierta, no es algo que podemos solucionar o que debemos solucionar dentro del juego de rol. Lo de este jugador se está comportando mal, voy a atacar a su personaje y matar a su personaje, no es algo que deberíamos hacer. Eso no sale bien. Lo que siempre deberíamos solucionando hablando como él, fuera del juego de rol, hablando como personas. Eh, Algo que me gusta decir a mí mucho, lo que haremos siempre haré hincapié, es la frase de jugadores antes que personajes. Nosotros primero somos personas, personas que están en una situación social, interactuando y hablando y que idealmente tengan una cierta amistad, pero eso es por encima de todo, eso es siempre primero. Y luego ya somos jugadores, somos personajes con nuestros stats y nuestro mundo de rol. Pero primero somos personas y siempre hay que tratarnos como personas. Siempre hay que intentar solucionar las cosas que no están relacionadas con el juego de rol fuera del juego de rol. Entonces, yo siempre recomiendo, primero, que antes de las partidas, antes de las campañas, siempre haya una conversación sobre qué son las expectativas de cada uno respecto a la partida, respecto a cómo se va a organizar, respecto a todo lo que tiene que ver con la interacción social relacionada con el juego de rol, pero que no forma parte del juego de rol. Como ya digo, eso puede ser discutir a qué hora se va a quedar, qué tono queréis en las partidas, si puede ser muy sangriento, muy duro, un poco más ligero. Eh, eh, yo que sé, si está bien atacar, que un personaje o jugador ataque a otro o mate a otro. Y eso, recordar que todos los enfrentamientos en un juego de rol son entre un personaje y otro personaje. Digo, entre un jugador y otro jugador. Todos. Son jugador contra jugador. Porque el máster también es un jugador. Que ya hablaré un poco más de eso. ¿Qué más? Pues sí, tener esa charla antes de las campañas para digamos, más o menos crear esa especie de contrato social específico para el entorno alrededor de las partidas de rol y que todo esté muy claro y que todo el mundo tenga sus expectativas claras y que todo el mundo esté, digamos, en es la misma mentalidad a la hora de jugar. Entonces esté claro lo que va a pasar si hay determinados problemas y cómo se va a llevar la partida, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es algo que aunque lo puedes hacer sobre todo al principio de las campañas o de las partidas, hay que ir haciendo siempre, digamos, intentando que si surgen problemas, volver a hablarlo y hablar las cosas y siempre estar, digamos, yo cada cierto tiempo suelo tener una charla con mis jugadores en campaña de larga duración, suelo tener una charla de mis jugadores digamos, problemas que yo he detectado, veo una persona que no se lo está pasando muy bien, veo una persona que digamos no está colaborando con el resto, etcétera, etcétera. Yo suelo tener siempre de vez en cuando una charla con mis personajes, con mis jugadores o con un jugador en concreto y hablándolo con ellos pues como personas para intentar resolverlo y que todos nos lo pasamos bien jugando. También respecto a lo de máster como jugador, ese concepto es simplemente que tengáis esa otra innovación o cosa que hay que tener en cuenta, que es que los másters también no dejan de ser un jugador más, con sus propias reglas, que según el juego estarán más o menos definidas. A mí me gusta que estén definidas, que estén bien definidas, pero que realmente no está por encima del resto de jugadores. No es el dios del juego de rol. Eh, Puede tener gran libertad para crear, digamos, para determinar lo que es cierto y no en un juego de rol, pero no es un jugador especial, no está separado del resto. Él también debe estar incluido dentro del contrato social que se somete en el resto y si el máster se pasa de la raya o lo que sea,
debería ser también, el resto de jugadores deberían tratar con él de la misma forma que tratarían con otra persona. No debe, el máster no debería ser considerado un jugador especial más allá de lo que, digamos, las reglas del juego digan. Y aún así, siempre recordar que por encima que antes de ser un jugador es una persona. Así que si en algún momento hay algún problema social, también había que solucionarlo independientemente del juego de rol. Bueno, ya os he hablado de eso, de los jugadores antes que personajes. También, pues lo típico también lo de un jugador que hace algo horrible, algo que dificulta la partida para el resto, pero dice, no, es que es que mi personaje es así. Yo estoy interpretando a mi personaje. Eso es algo que no es aceptable, porque como ya he dicho, nosotros somos jugadores antes que personajes. Y si hay algo que como jugadores nos está molestando, no hay ninguna justificación dentro del juego de rol que sea válida. Y por último, bueno, digamos, esos son mis consejos para mejorar digamos, las partidas desde el aspecto social. Y ya desde el aspecto mecánico, ya sabéis que yo, pues los juegos de rol que me gustan, sabéis que yo soy un poco de juegos indies, no ni indies, lo que podríamos llamar narrativo. Hay algunos que los han llamado modernos. No hay ninguna definición que me guste del todo, porque algunas no definen exactamente lo que yo me refiero y otras como que suenan eh, digamos, que se dan un poco el autobombo de como que parece que son mejores que el resto de juegos de rol, lo cual yo pienso que no es así. Yo me gusta más unos que otros, pero no pienso que sean mejores o más válidos. Bueno, yo tengo mi opinión personal de por qué considero un juego mejor que otro, pero eso no cambia que otras personas elijan otros juegos de rol diferentes por razones diferentes y su elección sea completamente válida también. Así que de mecánicas lo único que os voy a recomendar yo desde mi punto de vista personal es que a la hora de elegir juegos, para empezar, intentar elegir juegos que soporten el tipo de partida, el tipo de historia, el tipo de juego que vosotros queréis. Si queréis un tipo de juego en el que los personajes, digamos, en el que haya un alto índice de mortalidad, sea lo importante sea matar monstruos no, por ejemplo, que lo importante sea, digamos, conseguir dinero, conseguir el botín, que lo de matar monstruos no sea tan importante, que el, grado el índice de supervivencia sea muy bajo, que sea un poco locura mezclado con aventura, mezclado con pulp. Advanced Dungeons and Dragons es un juego genial para eso. A mí es un tipo de juego o de partida que no me llama mucha atención, de vez en cuando sí, pero el Advanced Dungeons and Dragons, por ejemplo, para lo que debe hacer, lo hace muy bien. Para lo que está diseñado es muy bueno. Ahora, si quieres coger Advanced Dungeons and Dragons y crear una partida en lo que lo importante sea las conspiraciones políticas, las interacciones sociales, las tramas en la corte y ese tipo de cosas, igual el juego no es el más apropiado. No porque no puedes hacerlo. Puedes hacerlo y a lo mejor puede ser muy divertido y muy satisfactorio. Pero no porque el juego te está ayudando. Lo estás haciendo a pesar del juego o independientemente del juego. Porque tú a lo mejor es un gran máster y tienes grandes jugadores que son capaces de crear ese juego básicamente basado en su narración y en su interpretación y en su, digamos, digamos, por ellos mismos, no por el juego. Lo cual es válido, pero no todos somos tan buenos como para hacer eso todo el tiempo. Por lo cual hay otros juegos que te ayuden a que puedas eh, conseguir ese nivel, que digamos jugar ese tipo de juego de forma satisfactoria, de una forma más estable y más fácil para ti. Por ejemplo, para conspiraciones en la corte, eh, yo qué sé, pero había uno de John Wick que no me acuerdo cómo se llamaba.
pero vamos a cambiar de ejemplo, para recrear dramas de samuráis, bueno, historias de samuráis en los que el honor y la casa a lo que lo pertenece, ese tipo de cosas, pues también John Wick tenía un juego y ahora tampoco me acuerdo. Pero en fin, que entendéis lo que queréis decir, hacer, lo que quiero decir. Buscar juegos cuyas mecánicas, no simplemente la ambientación o nada por el estilo, las mecánicas, ¿eh? Las mecánicas soporten y estén orientadas a permitiros y ayudaros a realizar el tipo de juego que vosotros queréis hacer. Entonces, de esa forma vuestra experiencia será satisfactoria de forma más, digamos, estable y más fácilmente. No tendréis que esforzaros tanto para conseguir el mismo resultado. Que también he oído de gente a la que les gusta a veces jugar, que no les importa jugar con juegos que no están muy optimizados para el tipo de partida que están haciendo, porque el hecho de, digamos, hacer ese esfuerzo extra a ellos les divierte y les motiva. Y aunque haya algo, hay que de vez en cuando haya partidas que no salgan muy bien, porque al no tener la ayuda del juego, pues si vosotros no estáis inspirados, pues no va muy bien, les compensa el hecho de que de vez en cuando pues ellos básicamente a base de interpretación y de narración y del máster de los jugadores pues son capaces de tener partidas muy chulas. Entonces eso también es una cosa que hay gente a la que le motiva y yo encuentro perfectamente válido. Pero a mí personalmente me gusta que el juego con las mecánicas me ayude a realizar el tipo de partida que yo quiero. Así que eso es lo primero que os recomendaría. Eh, lo primero y creo que... Ah, sí, y por último es que además busquéis juegos. eh, También esto es muy, en mi opinión, esto sí que es, incluso lo de antes es algo más general. Esto es ya muy, en mi opinión, buscar juegos en los que, digamos, la tarea del máster, lo que tiene que hacer el máster, esté definido con mecánicas concretas. Que no sea simplemente tú eres el resto de las cosas que no son los jugadores. Tienen monstruos con stats. Y los jugadores pues los pueden matar. Pero el resto, cosa tuya. Por ejemplo, con juegos como... Bueno, me voy a saltar nombres. Eh, Vampiro la Mascarada, realmente al máster tiene la regla esta de oro, la regla del máster hace lo que le sale de los colmillos. Pero aparte de eso, que la regla de oro me parece una puta mierda, la verdad. Me parece que que se ha usado muy mal y ha hecho más daño que bien. Pero dejando eso a un lado, por ejemplo, Vampiro la Mascarada no le da mecánicas específicas al máster de lo que debe hacer en distintas situaciones, en cada momento. Por ejemplo, eh, ¿qué debe hacer el máster cuando los jugadores fallan una tirada? Aparte de que la fallen y que no lo consigan. O qué debe hacer el máster cuando quiere introducir complicaciones en la partida de los jugadores. ¿Qué te dice Vampiro? Si quieres introducir una complicación en la partida, introdúcela. Ya está. Te inventas y ya está. A mí personalmente no me gusta que yo tener reglas de lo que debo hacer y lo que no. Sobre todo lo que debo hacer. Porque a mí me ayuda a yo ser un mejor máster y me ayuda a dirigir las partidas mejor. Por ejemplo, yo siempre digo que dirigir una partida que los juegos basados en Apocalypse World son complicados de dirigir si eres un máster no, novicio, si eres un máster que estás empezando a dirigir. Pero a cambio de eso te van a enseñar a ser un gran máster. Porque las reglas que les da para el máster realmente muchas de ellas son cosas que los buenos másteres hacen de por sí y que simplemente te lo da como reglas. Y que a la mayoría de la gente pues les puede llevar años de aprender y adoptar. Y hay mucha gente que nunca lo llega a hacer. Entonces tú te da eso como reglas, como mecánicas específicas que tú debes adoptar y eso te ayuda a que eso lo hagas y además a que entiendas el valor de eso y que esos conceptos te los lleves a otros juegos y los puedas aplicar. Entonces a mí ese tipo de juegos me gusta mucho. Y este vídeo se me ha hecho muy largo porque ya sabéis que yo este tipo de cosas pues tengo opiniones bastante formadas
Pero espero que alguna de ellas os haya servido de utilidad y que os haya parecido interesante. Y en fin, creo que que vamos a concluir ya por hoy. Si os ha gustado este vídeo y esta iniciativa, por favor, compartir la iniciativa, que dejaré el enlace en la descripción, compartir este vídeo por las redes sociales, darle a like, suscribiros al canal y, en fin, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos mañana y bueno, eso es todo. Larga vida y prosperidad y que la fuerza os acompañe.